¿Qué tal, amigos? Muy buen día. Espero que estén muy bien. Espero que se lo estén pasando muy suave en esta semana. Hoy es viernes aquí cuando estoy grabando, entonces espero que se vayan de fiesta o se la pasen muy suave. Bienvenidos a otro video de Reflexiones Modernas. Y en esta ocasión el video que me gustaría compartirte se titula Si el cristianismo es un invento literario o es un invento, ¿cómo es que la gente siente o experimenta la presencia de Dios? Una de las razones por las que me apasioné mucho por la iglesia o por el cristianismo fue porque tuve, o lo que le llaman el toque del Espíritu Santo, o lo que le llaman una experiencia con Dios o un encuentro con Dios. Lo recuerdo bien, tendría unos 13 años más o menos. Yo crecí en una familia cristiana, entonces me llevaban a la iglesia desde que me acuerdo, pues desde muy niño. Y me iba a la escuela, lo que le llaman la escuela dominical, lo que le llaman, no sé, el grupo de niños, y luego después fui creciendo el grupo de adolescentes, después el grupo de jóvenes, etc. Pero cuando tuve este primer encuentro, yo tendría unos 13 años más o menos, en un campamento de adolescentes que organizaban en mi iglesia cada verano. Y yo no era muy, vamos a decir, muy allegado a las cosas de Dios ni nada. Pues era cristiano por mis padres, pero nunca realmente realmente nunca me gustó mucho ir a la iglesia. Entonces fui a este campamento y recuerdo que en una de las predicaciones le tocó ser el orador invitado al muy conocido Joe Rosa. En el ámbito cristiano es muy conocido. Y recuerdo que, no me acuerdo, más bien no recuerdo mucho qué fue lo que dijo o de qué predicó, pero recuerdo el final y me acuerdo que él dijo que los que quisieran tener un encuentro con Dios o a los que les gustaría tener un toque de Dios, que pasaran al frente. Entonces mis amigos o los con los que yo me juntaba en aquel momento pasaron. Entonces pues yo pasé porque ellos pasaron, ¿no? Para no quedarme ahí. Y yo no estaba ni muy conmovido ni nada recuerdo por la predicación o por lo que sea. Pero recuerdo que Joe Rosa nos dijo que hiciéramos lo siguiente: que pusiéramos las manos así y cerráramos los ojos y que imagináramos que le estábamos entregando nuestro corazón a Jesús, o sea, que hiciéramos como así, mientras que el grupo de alabanza o el grupo de adoración estaban tocando una canción. Me acuerdo de la canción iba: mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y ofrecerte mi vida sin reservas, Señor, es entregarte todo mi corazón. Y recuerdo que cuando hice eso, pues yo empecé a llorar. Y la verdad no entendía por qué, ni sabía qué estaba pasando, porque nunca me había sucedido. Pero empecé a sentir algo bonito, algo así, padre, amor. Empecé a sentir como un amor que me abrazaba, cogía, así que y era algo muy, muy bonito, era algo muy agradable. Era una sensación muy placentera que nunca había experimentado. Y recuerdo que abrí mis ojos y volteé a ver a mis amigos y ellos estaban también así llorando, experimentando eso. Y esa fue la primera vez que yo experimenté algo espiritual, ¿no? O vamos a lo que le llamaban en aquel entonces, o lo que los cristianos le llaman el toque del Espíritu Santo o el toque de Dios. Y cuando yo volví a experimentar algo así fue ya cuando yo tenía 18 años y estaba en un congreso de jóvenes, también en la misma iglesia, que también organizaban cada verano. Y recuerdo que el predicador de esa conferencia se llamaba Carlos Ortiz. Creo que también es famoso, no sé si todavía. Y él era muy risueño y nos tenía risa con la plática y todo, con la predicación. Pero al final pidió que alguien pasara con un piano, ¿no? Y empezó como que a tocar nuestras emociones con lo que decía. Y también dijo que los que quisieran pasar al frente. Y yo pasé y de nuevo tuve esta experiencia espiritual, ¿no? Con lo que le llamaban la presencia de Dios y empecé a llorar y fue algo que realmente en esta ocasión transformó mi vida, porque vamos a decir, mis pasiones cambiaron. Por ejemplo, yo estaba muy apasionado por el básquetbol, jugaba todos los días, era mi pasión, o sea, y de un momento a otro dejó de serlo y Dios comenzó a ser mi pasión y por consiguiente la iglesia, y involucrarme en la iglesia y buscar involucrarme en cada actividad y buscaba estar ahí. Incluso mis familiares se sorprendieron mucho con el cambio, porque pues yo siempre fui muy indiferente a la iglesia y todo, y de repente me volví muy apasionado. Recuerdo que mi prioridad se convirtió en eso. Mi sueño se convirtió en servir a Dios. E incluso aprendí a tocar la guitarra y descubrí que tenía el don de la música, que tenía el don de cantar. Y conforme fue pasando el tiempo y fui mejorando, me fui dando cuenta que cuando tocaba, que cuando cantaba, algo sobrenatural sucedía o algo espiritual sucedía y la gente sentía a Dios y lloraba y así, que de hecho fue una de las razones
que me provocó muchos problemas porque pues muchos líderes y todos les daban celos de que cuando yo tocaba y todo, cosas sucedían que no sucedían cuando ellos predicaban o cuando ellos trataban de ministrar o todo ese tipo de cosas. Y siempre se me cerraron muchas puertas por esa razón. Se inventaban cosas por las cuales no podía subir a cantar y cosas así. Y después entendí que la razón era porque yo siempre buscaba a Dios a solas en mi cuarto, cuando estaba en algún lugar. Siempre buscaba tratar de ponerme en contacto, platicar, hablarle, cargar mi Biblia para todos lados. Incluso me la llevaba a la escuela y cuando tenía una oportunidad me ponía a leerla. Pero siempre mi pasión era que yo quería conocer más a Dios, de dónde provenía ese toque que había experimentado. Porque yo experimentaba cosas muy padres a solas. Cuando me cerraba el cuarto, tomaba mi guitarra, empecé a cantar, la atmósfera cambiaba y sentía una presencia hermosa ahí conmigo. Muchas de las veces ni necesitaba hablar, simplemente cerraba los ojos y sentían como se describen en algunas partes de los salmos, que olas y olas venían, o sea, como que venía algo intenso, lloraba y así muy intenso y luego bajaba y luego regresaba otra vez, era así como oleadas. Entonces experimenté cosas muy padres que nunca logré conciliar con la iglesia, porque lo que yo experimentaba solas era muy distinto a lo que era en la iglesia. Como que en la iglesia me hablaban de un Dios distinto al que yo experimentaba solas. Sin embargo, cuando yo tocaba, esta conexión que yo había desarrollado con lo que yo en aquel entonces yo pensaba que era Dios o Jesús, se manifestaba. O sea, cuando yo tocaba, cantaba, esta conexión se manifestaba y la gente podía experimentar esa conexión o podía acceder a esa atmósfera que yo experimentaba a solas, y eso hacía que a la gente le gustara mucho cuando yo tocaba y cuando yo cantaba. Pero como te digo, siempre se me obstaculizó por esa razón. Recuerdo muy bien que me empecé a apasionar también por la unción, o lo que la iglesia le llama la unción. Y preguntarme, porque había veces que personas se subían a predicar o a cantar o a ministrar. Y había veces que no sentía nada, que no pasaba nada, que la persona hablaba bien, tiraba buen rollo bíblico, etc. Pero en la atmósfera espiritual no pasaba nada. Y había otras personas que subían y de inmediato todo cambiaba. Parecía que inmediatamente excedíamos a otra dimensión espiritual. ¿Por qué unas personas sí, por qué otras personas no? Tenían lo que la iglesia le llama esta unción. Entonces hoy en día mucha gente cree que lo que dice la Biblia con respecto a Dios, la creación, Adán y Eva, las historias bíblicas, Jehová, el Antiguo Testamento, los evangelios, las cartas de Pablo, debido a que ellos han tenido experiencias así, de que por ejemplo alguien llegó y oró por ellos y alguna situación que ellos no le habían platicado a nadie, algún problema, alguna dificultad, no sé, alguna inseguridad, algo por lo cual les estaban pasando que era secreto, que no le habían dicho a nadie, y de repente viene un hermano o un pastor o un predicador y ora por ellos, y luego esta persona les empieza a hablar de este secreto o de esta cosa o de ese problema que no le habían platicado a nadie, y que de repente le dicen, es que Dios dice que, y le empiezan a decir cosas y ellos se quebrantan y lloran y tienen esta experiencia sobrenatural, llamémoslo así, sobrenatural, que los hace creer que todo lo que dice la Biblia es verdad. O sea, que debido a que es posible, vamos a decir, experimentar cosas espirituales, por llamarlo así, o sobrenaturales, o que uno pueda acceder a conectarse con algo, ya por eso ya creen que lo demás que dice la Biblia es cierto. Es decir, hay un conflicto entre cómo es que si la Biblia es un invento literario, si no es verdad, si Jesús no va a venir, si probablemente Jesús ni existió, o que Jehová es un constructo literario en base a una combinación de los dioses cananeos, y que probablemente Adán y Eva no existieron, ni Abraham, ni Moisés. Y cómo es que yo experimento o he experimentado este tipo de cosas. O sea, ¿cómo es que el Espíritu Santo existe? Por llamarlo así, ¿no? Yo en la actualidad, aún en este momento en el que ya vamos a decir no soy cristiano ni creo en el cristianismo, yo estoy experimentando cosas así. Es decir, he empezado a entender cómo es que este tipo de cosas suceden aún cuando el cristianismo es algo literario. Por ejemplo, te voy a platicar algo que me pasó hace no mucho, un par de meses, algo así. Mi esposa se le ponchó una llanta de su carro. No traíamos herramienta en su carro, por lo que yo saqué una llave que traía yo en mi carro y para cambiar la llanta. Entonces ya la usé, pues cambié la llanta, le puse la extra, la volví a apretar. Entonces la llave esa que utilicé, que es de mi carro, pero la dejé en el de ella, porque obviamente más adelante íbamos a necesitar recambiar la llanta, ¿no? Ya una vez que la hayamos arreglado, etc. Entonces ya cuando la arreglamos y todo, la llanta ya quedó bien, la llave se quedó ahí en el carro.
en el carro de mi esposa. Y así pasaron días, no sé cuánto tiempo. Y recuerdo que en una ocasión, bajando algo de mandado o cosas del carro de mi esposa para la casa, entonces estaba bajando las cosas y miré la llave esa ahí, la llave que pertenece a mi carro, en el carro de mi esposa. Y recuerdo muy bien así la voz dentro de mí que me decía, toma la llave y regrésala a tu carro. Así bien clarito. Pues yo terminé de bajar las cosas y yo como estoy en este proceso o como estoy en este experimentar las cosas espirituales y sin el cristianismo. Entonces cada vez que experimento cosas así yo intento ser sensible y hacerle caso. Entonces dije, voy a hacerle caso a la voz que me está diciendo que regrese la llave a mi carro. Y lo hice, la tomé y la guardé de nuevo en mi carro y así quedó. No mucho después, estamos hablando a lo mejor 3 días después de eso, como estamos en una frontera, entonces El Paso y Juárez, nosotros estamos en El Paso, sin embargo cruzamos muy seguido a Juárez. Yo juego básquetbol en Juárez y tengo amigos y entonces muchas veces ando yo en Juárez y mi esposa está en El Paso. Entonces en esa ocasión mi esposa estaba en El Paso y yo estaba acá en Juárez. Me marcó así como un poquito asustada en pleno freeway. No sé si estás familiarizado, es una carretera que se maneja en Estados Unidos, donde no hay semáforos, donde es libre paso. Puedes cruzar ciudades y seguir avanzando y avanzando, no hay altos ni semáforos, por eso se llama freeway. Esa es una carretera de alta velocidad y en pleno freeway se le explota el motor, o sea, truena así, ¡pum! Y luego así lo describió ella. Y ya se tuvo que orillar y el carro empezó a soltar mucho aceite y entonces ella se asustó, que estaba embarazada y me habló un poquito asustada. Hey, ¿sabes qué? Pues me pasó esto y esto, necesito que vengas a ayudarme. Ah, ok, sí. Entonces dejé lo que estaba haciendo y me lancé para El Paso. Cuando iba ya casi llegando al puente, ¡paz! Me revienta la llanta del carro, de mi carro. Y recuerdo ya bien que me orillé. Y luego pues ya me di cuenta de la llanta y si yo no hubiera puesto la llave de regreso al carro, yo no hubiera tenido cómo cambiar la llanta. Hubiera tenido que hablarle a algún amigo, hubiera tenido que hablarle a alguna grúa o hubiera tenido que buscar la forma de irme al Paso de otra manera. En fin, se hubiera complicado, me hubiera tardado más tiempo. Mi esposa tuviera que haber estado ahí sola en el freeway porque ya estaba oscureciendo y estaba muy nerviosa, embarazada. Entonces yo de volada cambié la llanta, crucé rápido y desde que me marcó hasta que llegué ahí no pasaron ni 15 minutos, o sea, fue rápido. Yo sé qué fue lo que me dijo, toma la llave, ponla donde está. Fue lo mismo o el mismo ser con el que yo he estado experimentando todo este tiempo, desde que tuve mis 13 años, después a los 18 y después todas mis experiencias siendo cristiano, tratando de buscar la presencia de Dios. Te puedo platicar muchas otras veces que me han sucedido cosas así, donde yo he experimentado algo o alguien que me ayuda, que me aconseja, que me dice no lees para acá, dale para acá, que me dice por aquí ya no, por aquí, que me dice no te preocupes, todo va a estar bien, que a lo largo de mi vida yo te puedo platicar mi historia, pasar por muchas situaciones difíciles y siempre hubo algo ahí que me cuidaba, que en el último momento te salvaba la solución. Hemos estado así sin dinero, con unas deudas grandes que pagar, al siguiente día cayó un contrato, salió el dinero para pagar. Yo creo firmemente que sí existe algo sobrenatural, algo que no es el Dios cristiano, que no es Jehová, que no es Jesús, que no es ninguno de los dioses religiosos, pero con lo cual te puedes conectar, con lo cual te puedes enchufar, con lo cual tú puedes ejercer una comunicación. Y creo que ese algo es algo benévolo, es algo positivo, es algo que te ayuda. Pero a la vez hay cosas con las que te puedes conectar que no son benévolas. Es decir, yo tengo algunas teorías, ¿no? No existe ninguna forma de realmente corroborar mis teorías, ¿no? Simplemente es en base a lo que he experimentado, porque yo también he experimentado como cosas buenas, sobrenaturales o espirituales, también he experimentado cosas gachas o feas o difíciles o negativas. Recuerdo muy bien cuando tendría a lo mejor como unos 22 años más o menos, y recuerdo que de un tiempo me empezó a dar mucho temor estar solo en la casa, así miedo, así como cuando estás mirando una película de terror y luego que está a punto de salir el fantasma o el malo, así que hay esa tensión, así que sientes así sentía. Por ejemplo, yo no podía llegar a mi casa y estar así en mi casa yo solo, viendo la tele o haciendo cualquier cosa, leyendo en la computadora, porque sentía miedo.
sentía que algo me estaba viendo, sentía que algo me estaba acechando. Y recuerdo que muchas veces me tuve que salir de la casa y estar hacia afuera o cerca de donde hubiera gente, a esperar a que llegara a lo mejor mis hermanos o mi mamá o mi papá para ya entonces entrar. Pero recuerdo que sentía mucho miedo. Pues obviamente hablé con líderes, con pastores, oraron por mí, me ungieron con aceite, la casa. Sin embargo, esta cosa no se iba, o sea, era algo que estaba ahí. Incluso cuando yo me quedaba en algunos otros lugares, no en mi casa, sino, vamos a decir, me quedaba a dormir con un primo, o íbamos de viaje a otro lugar. En el otro lugar donde estaba también experimentaba esas sensaciones y muchas veces estaba así dormido y me pasaba lo que le dicen que se te sube el muerto o algo así, que estás así y yo sé que estoy dormido, yo sé que estoy soñando y sé que me quiero despertar y no puedo despertarme y no me puedo mover. Y despertaba, pero me quedaba intranquilo y eso me duró meses. Yo sentía cosas espirituales que estaban ahí molestándome. Entonces, con esto yo te quiero decir, yo entiendo lo que los cristianos le llaman lo espiritual. Yo entiendo lo que los cristianos llaman el toque de Dios o el toque de la presencia de Dios. Yo entiendo todo esto, pero el hecho de que todo esto exista no quiere decir que lo que dice la Biblia acerca de la creación y Jesús y de la segunda venida de Jehová sea verdad. Es una falacia de asociación. No porque vamos a decir el mundo espiritual exista, no vamos a llamarlo espiritual, porque si lo llamo espiritual se puede interpretar como que yo estoy dando que es verdad lo que dice la Biblia. Yo sé que es un juego de palabras, pero es la forma en la cual podemos expresarnos de esta realidad no material, de esta realidad no física, que sin embargo está ahí y a veces se pone en contacto con nosotros y a veces logramos experimentarla. Entonces, ¿cómo es que si esto es real, lo que dice la Biblia no? Por ejemplo, la Biblia puede decir que sale el sol por las mañanas y la verdad, sale el sol por las mañanas, y la Biblia puede decir que siente su calor y si sales así, te pega el sol, sientes el calor del sol, pero no por eso quiere decir que Adán y Eva existieron, o que Caín y Abel, o que la arca de Noé, que logró meter todos los animales del mundo o todas las especies del mundo en un arca y el diluvio y todo. O sea, ¿cómo te digo? La Biblia maneja a veces cosas y principios que son ciertos, y de hecho hay muchas cosas y principios espirituales que yo aprendí de la Biblia que me ayudaron a entender mejor cómo funcionan las cosas y que quiero firmemente que son sabiduría y que son verdad. Sin embargo, eso no quiere decir que el cristianismo en general sea verdad, o que la Biblia sea la palabra de Dios, o que Jesús es el Hijo de Dios y que vino a salvarnos, porque existen muchas formas de corroborarte que no es cierto. Entonces, si no es cierto, ¿qué es lo que experimentamos si no es a Jesús, o si no es a la presencia de Dios, o si no es el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que experimentamos cuando experimentamos este tipo de cosas? Entonces yo con esto te quiero compartir mi teoría de lo que yo creo, o de lo que puede ser que sea lo que experimentamos cuando este tipo de cosas suceden. Quienes sea que sean, o quien sea, que yo estoy más inclinado a que son seres y que no es un solo ser, que no son seres, pues ellos saben que nosotros somos las víctimas de nuestra cultura, que en cada parte del planeta la creencia es diferente, la religión es diferente, los dioses son diferentes, la deidad a la que uno sirve o la que uno adora o ama es diferente, es otra. Una es aquí, otra es, no sé, en China, otra es en Japón, otra es en Arabia, otra es, no sé, allá en los países nórdicos. Obviamente, cuando uno intenta conectarse con lo que uno considera que es la deidad, o con lo que uno considera que es el ser supremo o la divinidad, ellos entienden que ellos son con quienes nos intentamos comunicarnos, y ellos responden. Simplemente ellos van a responder a la honestidad que uno exponga en su búsqueda. Yo me ha tocado mirar por mi trabajo y me ha tocado estar en muchos diferentes servicios religiosos de diferentes religiones. Me ha tocado estar tomando fotos y video por mi trabajo, y yo puedo mirar cómo gente es muy devota de su deidad. Unos son muy devotos a la Virgencita de Guadalupe, otros son muy devotos a un tal San esto o San lo otro, o santitos, o otros son más devotos a otros dioses que no me recuerdo los nombres. Pero yo puedo mirar cómo hasta lágrimas corren, yo puedo mirar cómo verdaderamente aman y creen que estos dioses o que estas deidades son reales. Y también en otras partes del mundo, gente que está dispuesta a dar sus vidas por su Dios, o están dispuestos a hacer sacrificios o cosas así, porque realmente creen que su Dios es verdadero. Si sabemos que no es verdadero ninguno de esos dioses, todos son inventos, entonces lo que les provoca creer que son reales es que estos seres se responden a la honestidad del corazón. Si yo intento acercarme con honestidad a lo que yo considero
considero que es Dios, pues estos seres van a responder, me van a hacer sentir su calor, me van a hacer sentir su presencia, me van a hacer sentir, ahora si en mí hay maldad, si en mí hay cosas malas, pues entonces a quién voy a traer es al otro extremo de estos seres, a los que son malos, a la maldad. Y no van a poner a decir, no, pues es que tu Dios no existe, ¿cómo voy a responder a un personaje que no existe? Simplemente esos personajes son como puentes, son instrumentos que pueden ser utilizados para poder conectarnos el reino espiritual o con la dimensión en la que habitan estos seres que no tenemos la idea o la menor idea quiénes o cómo realmente son. Yo creo firmemente que nosotros sí fuimos puestos en este planeta, es decir, si hubo algo o alguien o una otra especie o alguien que sí nos puso en este planeta. Y la razón por la que lo creo es porque nosotros no pertenecemos al ecosistema de este planeta. Es decir, nuestro progreso, nuestra forma de subsistir, nuestra forma de avanzar requiere consumir los recursos del planeta. Si el ser humano desaparece de la Tierra y se quedan nada más los puros animales, las puras especies, el planeta funciona perfectamente, es decir, hay un equilibrio, hay un balance, todo es parte de un ciclo y el planeta puede funcionar perfectamente. Sin embargo, nuestra presencia en el planeta significa un consumir de los recursos. Significa un agotar las especies, ya es, el ser humano se ha encargado de extinguir especies. Podemos darnos cuenta que la presencia del ser humano en el planeta es nociva para el planeta. O sea, nosotros no somos parte. Si la evolución fuera cierta, como se nos explica en algunos lugares, pues creo que ya seríamos parte del ecosistema, ¿no? Sin embargo, no lo somos. Creo en la evolución hasta cierto punto. Por ejemplo, la razón por la que hay diferentes razas o diferentes etnias en el mundo, o sea, existen los morenitos, los blancos, los latinos, no sé, los afroamericanos que tienen su piel más oscura, en fin. Yo creo que es la razón, es porque su cuerpo se fue acostumbrando al lugar en donde estaban. Por ejemplo, los que son muy blancos generalmente son del norte, donde hace frío, donde casi no hay sol. Pues con el paso de los años, de los siglos, o no sé, de los milenios tal vez, sus características físicas o su pigmentación se fue adaptando al lugar. No sé, una generación se adaptó a un lugar y luego sus hijos ya nacieron un poquito ya más adaptados, y luego los nietos ya nacieron, y así conforme fueron pasando las generaciones, las descendencias ya van naciendo más adaptadas a ese ambiente. Creo que la evolución es más un adaptamiento al ambiente, pero en sí no creo que sea así que desde el mono y lo que... Bueno, en ese tipo de evolución yo no creo. Creo más en una evolución que es como adaptarse al ambiente. Sin embargo, nosotros no formamos parte del ecosistema, como te decía. Nosotros somos nocivos para el planeta y tarde o temprano vamos a agotar los recursos. Yo pienso que esa es la razón por la cual existen políticas para bajar el nivel de población del planeta disminuya, para no consumir tantos recursos y que podamos subsistir. Que lo único que buscan es evitar la reproducción, el aborto y todo este tipo de cosas que las disfrazan de derechos, pero yo creo que en realidad es porque están intentando que la población del planeta disminuya, precisamente para no consumir los recursos o que los recursos duren más, porque en un determinado momento los recursos van a terminar, o sea, se van a acabar. Y ahí es cuando nos la vamos a ver, así como en la película esa de Denzel Washington, The Book of Eli, o que le pusieron en español, no me acuerdo cómo le pusieron en español, que se mira una realidad apocalíptica donde ya no hay nada en el planeta, donde ya todos sobreviven, o sea, de lo que quedó del siglo XX y que están viviendo una barbarie, ¿no? No sé si has visto esta película. Yo creo que podemos alcanzar ese punto si no se aplican soluciones. Entonces, como volviendo al inicio del tema, yo creo que nosotros fuimos creados y que fuimos puestos en el planeta. Yo no creo que pertenecemos naturalmente al planeta. Eso es lo que yo creo, ok. Entonces la pregunta es, ¿quién nos puso aquí, no? O sea, si sabemos que no es la historia esta de la creación de Jehová o de otras creaciones de otros deidades o de otras culturas de otras partes del mundo que creen en otro diferente Dios con otra diferente historia de la creación y todo eso. O nuestra percepción de la realidad depende al 100% de nuestros sentidos, lo que nuestros ojos logran captar, lo que nuestras manos logran sentir, lo que nuestro olfato logra oler o lo que logramos escuchar. Es decir, existen cosas que nuestros sentidos no perciben, como las ondas de radio, como el wifi, como ciertos sonidos que solamente, vamos a decir, los perros logran escuchar. Existen muchas cosas nuestros sentidos no logran percibir y sin embargo están ahí. Entonces, es posible
que sí existan seres extraterrestres o seres que se muevan en una diferente dimensión, o que no sean biológicos y materiales como nosotros, sino que sean distintos, y que por eso es que las culturas, al experimentarlos o tener un contacto con ellos, fue que empezaron a llamarlos ángeles o demonios, porque hay algo positivo que logras percibir de lo espiritual o de lo sobrenatural o de lo no material, y hay cosas negativas. O sea, sí existen los dos lados, sí existen seres positivos y sí existen seres negativos. Ahora puedes decir, pues es que es lo que dice la Biblia, son los ángeles y son los demonios, y quien nos creó fue Dios, pero es que esta historia está muy contradictoria en muchos sentidos, por lo cual no puede ser posible. O sea, ya existe el estudio necesario para saber que no es posible que lo que dice la Biblia de Adán y Eva y la creación y la Torre de Babel y todo eso sea verdad. O sea, es una mitología, es un buscar interpretar o darle una respuesta a algo que no lo podemos responder porque no sabemos realmente qué pasó. Entonces es posible que quienes nos hayan creado hayan sido estos seres que no logramos ver al 100%, sin embargo a veces podemos percibir, y es posible que de ahí es como por ejemplo, información bíblica a veces, como es copiada de otras culturas más antiguas, a veces hay rasgos que puedes entender, por ejemplo eso de que fuimos creados a imagen y semejanza. Es posible que esa imagen y semejanza sea que quien nos creó haya puesto también espiritualidad en nosotros. O sea, lo que ellos son al crearnos, porque no somos perfectos, o sea, tenemos carencias. O sea, nuestro cuerpo es muy complejo, sin embargo tiene defectos, tiene debilidades. O sea, se enferma, el cáncer, la gripa, las enfermedades. O sea, es decir, es muy complejo, es una ingeniería muy compleja, sin embargo no es perfecta. Entonces quiere decir que quien nos creó está a otro nivel, sin embargo no es perfecto, porque nosotros mismos reflejamos que hay imperfecciones en el ser humano. Entonces no podemos saber exactamente con qué o con quién es con el que nos podemos poner en contacto, porque tal vez muchas personas no han experimentado esto, por lo tanto piensan que son tonterías, pero sí existen muchas personas que sí hemos experimentado este tipo de cosas espirituales, como te digo, de llamarlo así, que sabemos que sí te puedes conectar con algo. De hecho, yo desde que dejé de ser cristiano, yo sigo platicando con quien me he estado comunicando todo este tiempo, con quien he tenido contacto, a lo que antes le llamaba Dios o Jesús o Señor. Yo me sigo comunicando con él, con esta ser, o pues llamarlo ser, o pues yo sé que suena fumado si a lo mejor eres ateo, o a lo mejor nunca has experimentado nada y tal vez lo que digo te suena como que ya estoy cayendo en la religión de nuevo, ¿no? Pero no, son cosas que experimenté y que sigo experimentando, como te digo, y me siguen pasando cosas que yo sé que algo sigue estando en contacto conmigo, y me gusta platicar con este ser o seres. A lo mejor existen diferentes, yo me comunico con uno con el que he podido desarrollar una relación, a lo mejor tú te comunicas con otro. Es muy difícil que sea uno solo, así que sea un Dios, así como dice el monoteísmo. Yo tengo un video que habla de si existe un Dios o de muchos. Obviamente mi mentalidad ha cambiado. Bueno, aquí te voy a poner el video por si lo quieres ver. Obviamente mi mentalidad ha cambiado desde entonces no creo en los dioses. Creo que el concepto de Dios es un invento del ser humano tratando de interpretar las cosas poderosas no sé, los elementos como el sol, como la luna, como la lluvia, y le da características a esto que él mismo quisiera tener, como por ejemplo todos los seres humanos quisiéramos ser todos poderosos, o quisiéramos recibir adoración, o quisiéramos recibir alabanza, o que se nos obedezca, o que se nos honre y todo esto, ¿no? Pero sin embargo, conforme vas madurando te vas dando cuenta que la adoración no es necesaria. O sea, yo no necesito que alguien me diga santo, santo, santo. O sea, yo prefiero que alguien me ame. Por eso yo cuando le cantaba a Dios, a mí me gustaba más amarlo que adorarlo, y siempre cuando lo adoraba se ponía así como superficial, pero cuando yo le empezaba a expresar mi corazón era cuando lograba acceder a una atmósfera muchísimo más espiritual, pues llamarlo así, te repito. Entonces me doy cuenta que lo que sea que esté ahí le agrada más el sentimiento que la adoración. Que los dioses son un reflejo o una proyección de lo que el ser humano quisiera tener, o de las carencias del ser humano. O sea, lo que el ser humano quisiera hacer, eso lo proyecta en la deidad o en el Dios que desarrollan o que inventan o que crean. Sin embargo, el concepto de Dios es un invento del ser humano. O sea, quien sea que esté ahí, o quien sea que sostenga el universo, quien sea que haga que los planetas sigan girando alrededor del Sol, o que quien sea de donde salieron las estrellas, o quien hace que los átomos sigan unidos, o que exista la vida, o que exista la conciencia, o
o quienes sean que estén detrás de todo esto no son los dioses religiosos. O sea, los dioses religiosos es una dimensión humana muy carente. Quienes sean o la dimensión en donde habiten, me imagino que son una forma de vida mucho más compleja que nosotros. Nosotros somos como el granito que le sale de aquí atrás a uno que no nos ni cuenta se da. Eso somos para el universo. O sea, el universo es demasiado grande y nosotros somos nada. Nuestra existencia es un instante. Pensar que el Dios del universo hizo el cristianismo y nos creó a nosotros y se enoja si tenemos sexo y todo ese tipo de cosas son tonterías, ¿no es cierto? Las cosas son muchísimo más complejas que lo que nos enseña la religión. Lo que yo te platico son teorías. Una vez que me liberé del cristianismo, pues ahora ¿qué te queda? Pues empezar a investigar, empezar a pensar, tratar de deducir, echar a volar tu imaginación, echar a volar tu mente, hacerte preguntas, intentar buscar las respuestas. Y esa es la razón por la cual podemos experimentar algo espiritual aun cuando lo que dice la Biblia pues no es cierto. Quisiera tener una respuesta y decirte, ¿sabes qué? Pues es que esto es lo que experimentamos, estos son, así se llaman y no lo sé, todavía estoy en mi proceso de descubrirlo. Sin embargo, en este momento que ya no soy cristiano, sigo experimentando esa presencia bonita que me cuida, que me ama, que me hace sentir agradable, que me aconseja. Siento que me cuida en momentos de dificultad, en fin. Creo que sí existe algo más y está ahí y necesitamos más experimentarlo para poder llegar a mejores preguntas. Sin embargo, las religiones nos han atascado y no nos ha permitido realmente desarrollar nuestra mente, nuestra capacidad para poder entender mejor cómo es que funciona el universo, quién nos creó o para qué nos creó, o si simplemente somos el resultado de como dice el ateísmo, de la casualidad. En fin, no sé si este video a lo mejor te decepcionó y no es lo que estabas esperando. Tal vez dejó más preguntas que respuestas. Sin embargo, yo siento mucha tranquilidad porque no siento ya la culpabilidad del pecado o la culpabilidad de la naturaleza caída o el miedo de que si va a venir Jesús y me encuentre en pecado o el infierno y todo este tipo de cosas ya me las quité de la cabeza y vivo mucho más tranquilo, experimentando, pensando, filosofando, haciéndome preguntas y sin tener miedo a las respuestas. Haré una segunda parte de este video porque siento que hay más cosas que decir, pero no lo quiero hacer tan largo. Espera la segunda parte de este video donde te quiero hablar un poquito más acerca de cosas que he experimentado últimamente y que puedan ampliar un poquito mejor este concepto de que sí existen seres que tal vez fueron los que nos crearon, que aún están aquí, con los que nos podemos poner en contacto, nos pueden ayudar o bien nos pueden perjudicar dependiendo el tipo de vida que llevemos. Cuídate mucho y hasta pronto.